diputado Daniel Manucheri, aquí presente en nuestro estudio. ¿Cómo está, diputado? Siempre habíamos conversado a través de internet. No, había venido sí, una había vez venido, ya. estuve acá. Sí, había venido ya una vez, es verdad. Estuve acá. ¿Cómo le va? Tanto tiempo que no nos veíamos. Bueno, gusto saludarlo, a Ale, a Hassan, Daniel, siempre un gusto poder estar acá para conversar de todos los temas. Sí, pues. Y usted no le rehuye a los temas, eso me gusta muchísimo. No. Estábamos justamente nosotros analizando todo este avance del negacionismo, ¿no es cierto?, de estos discursos que intentan equiparar dos cosas que no son equiparables. Estábamos diciendo nosotros cómo es la violación de derechos humanos por parte del Estado con la manifestación democrática, que es salir a la calle y manifestarse, ¿no? ¿Qué le parece a usted lo que pasó este fin de semana? Hubo un despliegue de la derecha ahí en varios medios de comunicación. Sí, nosotros hemos visto cómo la derecha está en una verdadera campaña en esta conmemoración de los 50 años del golpe por generar un revisionismo de la historia. A nosotros nos parece en extremo preocupante lo que está aconteciendo con la derecha, porque se pretende generar una serie de materias para relativizar lo que aconteció durante el golpe de Estado y durante la dictadura, llegando al punto de llevar el debate respecto de la justificación del golpe de Estado, hasta incluso opiniones respecto de relativizar violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Entonces es una situación extremadamente grave lo que está aconteciendo, porque esa es una posición negacionista y es una posición, yo diría, no solo negacionista, sino que es una posición inhumana, indolente y a ratos un tanto miserable por parte de la derecha, que a nosotros nos preocupa en extremo, porque finalmente también hay mucha gente que empieza a seguir estas posiciones, no sé si mucha gente, pero sí en masa numerosos en las redes sociales, que empiezan a difundir una serie de abiertamente de mentiras respecto a este proceso. Nosotros lo hemos dicho, para mí lo más preocupante no solo dice relación respecto de el análisis de la historia, de lo que aconteció en el pasado, sino la señal política que se envía para el presente, cuando alguien tiene la capacidad de finalmente decir que se justifican los golpes de Estado, que se justifican las violaciones a los derechos humanos, lo que está diciendo abiertamente es que lo volverían a hacer. Exacto. Y eso para mí es lo más preocupante hoy día, y nosotros ayer hicimos un llamado fuerte a la derecha justamente a que recapacite y a que esperamos que de aquí a la conmemoración de los 50 años puedan surgir voces democráticas y voces racionales dentro de la derecha. Nosotros, indudablemente, pueden existir diversas visiones de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, pero no deben existir dos visiones respecto a un golpe de Estado y respecto de lo que aconteció durante la dictadura. Entonces, eso a nosotros es lo que hoy día nos preocupa de lo que está aconteciendo en la política nacional. ¿Daniel o Hassan? ¿Quién? Sí, hace poco lo escuché a usted decir eso mismo y quedé como bastante tranquilo, porque en el fondo usted dijo aquellos que están como entendiendo, justificando, lo volverían a hacer. Lo dijo la otra vez. Y yo dije, sí, pues tiene toda la razón el Daniel Manucheri. Pues, no. O sea, fue como decir, no es solamente que lo esté justificando, es que si yo lo justifico estoy dispuesto a hacerlo de nuevo. Y eso es muy preocupante. Quería preguntarle sobre estas declaraciones de Iván Moreira. Bueno, esperamos de cualquier cosa, pero que decía, hagamos una cosa, nos entregan información sobre las violaciones de derechos humanos, dónde están los cuerpos, etcétera, etcétera, y nosotros les rebajamos la condena o lo sacamos de esta negociación. ¿Qué piensa usted de esta negociación que propone Iván Moreira? Propone incentivos a condenados a violaciones de derechos humanos para dar con paradero de detenidos desaparecidos. No, a mí me parece inmoral lo que hace Moreira. Es inmoral el plantear verdad a cambio de impunidad, porque eso finalmente es lo que él está planteando. A nosotros nos gustaría que, con toda la cercanía que tiene Iván Moreira con todos estos criminales que son, pareciera todos gente que él tiene una relación muy cercana, que les preguntara y que dijeran antes de que se mueran dónde están los restos de los detenidos desaparecidos. Si nosotros aquí hablamos de una situación extremadamente grave lo que está pasando, a mí me sorprende la Cámara de Diputados, y el otro día debo decir que me costó
guardar el control siempre guardo el control, pero por dentro sentía mucha rabia, una tristeza de ver parlamentarios con ese nivel de indolencia. Un diputado que le pedía a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, a doña Carmen Hertz, que bajara la fotografía de su marido. Oiga, si su marido fue sacado de su casa en la noche por agentes del Estado, lo hicieron desaparecer, enterraron su cuerpo, desenterraron su cuerpo para que no lo encontraran. Entonces, cuando un parlamentario le pide que saque el rostro me parece una falta de respeto. Otro parlamentario, hijo de un torturador, enojadísimo porque los parlamentarios teníamos carteles de los detenidos aparecidos. Si el Congreso tiene 2 parlamentarios que todavía no aparecen sus cuerpos, sí, no aparecen sus cuerpos. De parlamentarios, o sea, de miembros de la Cámara. De miembros de la Cámara de Diputados, un Congreso que fue cerrado durante 17 años. Claro. Entonces, a mí me sorprende estas posiciones de la derecha, y uno lo que esperaría en este caso es que el ideal es que salieran y que tuviésemos un consenso para rechazar y que no se justifica bajo ningún punto que se interrumpa la democracia, y segundo, las violaciones a los derechos humanos. Pero si no tienen esa capacidad de hacer eso, a lo menos lo que uno esperaría es que guarden silencio. Eso sería lo que uno esperaría. No que salgan a hacer estas apologías pensando finalmente en tener un retuiteo más de los grupos de fanáticos que articula el ¿Usted cree Team que es por Patriota eso? en las redes sociales. ¿Cree que es por eso? ¿Que solamente por obtener más clic? ¿O será porque hay una política, una campaña, con esta regresión? No sé, ¿qué cree usted? Yo creo que son aquí hay que distinguir 2 fenómenos. Yo creo que en primer término hay un fenómeno global respecto de una derecha que reivindica sus valores de ultraderecha. Uh-huh. Ellos, incluso hay una teoría política respecto a eso, de decir, ya no somos políticamente correctos, entonces no han tenido problemas en salir con políticas homofóbicas, claro, con políticas misógenas, con políticas respecto de las minorías sexuales, respecto de los extranjeros, los pueblos originarios. Creo que eso, por una parte, es un fenómeno global. Total. En segundo término, creo que además hay un fenómeno respecto de las burbujas que producen las redes sociales, porque indudablemente cuando esos parlamentarios tienen a cientos de cuentas articuladas por parte de la ultraderecha, diciéndoles un discurso, ellos tienden a pensar que ese es el discurso correcto. Yo tengo un senador de mi partido que anda feliz porque mostrando encuestas de cómo le retuitean en las redes sociales estos grupos. ¿Es Fidel Espinaza ese, no? No voy a hablar, no voy a decir. Aquí vamos a entrar en polémica. Pero si sabemos quién es. Pero si le vamos a preguntar de Fidel Espinosa, no se va a salvar de eso. Pero indudablemente eso quiero decir que genera una burbuja que los encierra a ellos y finalmente tienden a pensar. Yo me imagino que es muy popular lo que ellos están diciendo respecto a estas políticas de ultraderecha. Y en tercer término, claro, la irrupción de republicanos ha llevado a la derecha a una posición de competencia, finalmente, de quién es más de derecha. Claro. Por votos, ¿no? Por votos, por posicionamiento político. Eso, yo diría que más que por votos es por aparecer en la prensa, ¿no? Por aparecer en la prensa, pero también por esta lucha que existe en la derecha. Entonces se genera una situación extremadamente complicada porque esta es una involución de la derecha. Porque nosotros recordemos que en los 40 años del golpe, incluso había personeros como Chadwick que hablaban de realizar un mea culpa, claro, como el presidente Piñera, que decía que aquí habían cómplices pasivos y que había que efectivamente ir más allá, como el propio general Cheire, que hablaba de el nunca más. Y hoy día pasamos de ese discurso, 10 años más tarde, que uno esperaría que las posiciones fueran incluso más razonables que antes, están teniendo un proceso de involución. Nosotros lo veíamos con el diputado Alessandri justificando el golpe de Estado, sí, lo veíamos con la presidenta de las Juventudes de la UDI, una persona que uno diría, mira, son jóvenes y vienen, claro, con una posición diferente. Y a mí lo grave que me parece esto, porque nosotros si no nos imaginamos, por ejemplo, en Alemania, un debate en la sociedad respecto de las causas
que habrían Que llevado a había- Hitler claro. a violar los derechos humanos. Imagínense la locura. O como aquí plantean, de las cosas buenas y las cosas malas que hubiese realizado Hitler. En Alemania, alguien que solo plantea ese debate se va a la cárcel. Tal cual. Se va a la cárcel. Porque no son tolerables. Si la tolerancia, yo creo que es un valor fundamental en la democracia, pero hay ciertas situaciones que no son tolerables. La apología a los regímenes totalitarios no es tolerable, menos por parte de autoridades que yo cuando las empiezo a ver, algunos parlamentarios, no sé si son parlamentarios o son bots de los grupos ultraderechistas. Uno no sabe si Claro. si está siendo manipulado por un bot ultraderechista Eso es loco, o son sus declaraciones reales. Entonces, la verdad es que a mí me preocupa, pero yo confío en que puedan surgir voces democráticas y voces con sentido común por parte de la derecha. No pierde la esperanza. Hassan. Es muy interesante su análisis de lo que está pasando en la derecha, diputado. Yo concuerdo con usted acerca de los vaivenes de la derecha en ese momento. Pero esos vaivenes existen en todo el mundo, ¿cierto? Que hay ciertos momentos en que parecer más centrista, más moderado, les da resultados electorales, ¿no? Por eso tenemos el concepto de triangulación, que se hace desde la derecha y desde la izquierda siempre, eso de parecer más allá de la derecha y la izquierda, pero arriba, ¿no? Con esta idea que sacamos lo mejor de todo, y eso es lo que estaban tratando de hacer en su momento Chadwick, lo estaba tratando de hacer en su momento Joaquín Lavín, Lavín, sí. con precisamente ese bacheletismo aliencismo, que siempre buscaba eso porque daba resultados electorales. En esta pasada ven resultados electorales con una retórica distinta. Pero eso que pasa en todas partes del mundo y pasa en Alemania también, usar un discurso más derechista, un discurso más duro porque genera resultados electorales positivos, no implica valorar Hitler, no implica hablar del desastre que fue la República Weimar con su altísima inflación. No, ven otros temas del momento. El compromiso democrático no es sujeto a los vaivenes. Los vaivenes existen igual y a veces hablan más fuerte, más ideológicamente duros y a veces más moderada, de forma más moderada, pero nunca poniendo en cuestión eso. Pero en Chile se ha puesto en cuestión precisamente lo básico, lo democrático. Y la pregunta es, ¿por qué no se ha logrado poner la línea roja en eso? ¿Por qué no hay un compromiso democrático fundamental? Y yo creo que hay cosas que nunca enfrentaron en términos intelectuales, y eso lo quiero preguntar. Porque hay una confusión donde la derecha chilena todavía piensa que el mero acto de movilizarse, de hacer una manifestación contra un gobierno, ya es algo subversivo, algo en contra de la democracia como ellos lo ven. Todo el discurso que Allende tiene responsabilidad por el golpe, que algo malo hicieron esas víctimas de la violación de derechos humanos, tiene que ver con un concepto básico de la derecha, que movilizarse, de hacer protestas, es algo malo. No piensa entonces que hay parte del Partido Socialista como propio presidenta Paulina Bodanovich, que dice en la revista Ya, el gran error que cometimos el 18 de octubre fue quedarnos callados, de no salir a defender nuestras ideas y no condenar tajantemente la violencia. Eso se podría hablar de Gonzalo Blumel hoy día diciendo, no, que la izquierda se equivocó con el estallido, que no aprendieron las lecciones de Allende. Acá hay un problema que parece que parte del Partido Socialista también está repitiendo, de no defender a la movilización social como parte de la democracia. Y eso es el problema que permite que esos discursos bestiales entran. Sí, bueno, creo que partiendo de lo último a lo más relevante, la movilización social es el gran motor de cambio de nuestra sociedad. Sin movilización social, posiblemente hoy día todavía nos pagarían con fichas y tendríamos que ir a comprar a las pulperías y la gente no tendría una silla para sentarse y trabajarían los niños, las mujeres embarazadas, no habría ningún tipo de beneficio social, etcétera. Ha sido la movilización social la que ha permitido el poder avanzar. Respecto de la violencia en el estallido social, el Partido Socialista creo que sí condenó la violencia. Nosotros creo que hay que diferenciar dos hechos fundamentales, a mi juicio. Uno son las expresiones de violencia que nadie puede respaldar, porque finalmente los grandes afectados de esos hechos de violencia son también trabajadores, pequeños comerciantes, y así lo vimos en nuestro país.
yo la derecha ha salido con mucha fuerza a decir que nosotros respaldamos esos hechos de violencia, y yo no conozco ninguna declaración durante el estallido social respecto de algún parlamentario o algún dirigente de la centroizquierda valorando los hechos de violencia. Eso no existe. Por lo demás, tampoco hemos visto nosotros durante ese periodo. Se construye mucho mito, porque la derecha también, ellos dan a entender prácticamente que el estallido social fue una cosa orquestada por los partidos de izquierda y por los parlamentarios de izquierda, como ustedes hicieron estallido social. Oiga, si los parlamentarios de izquierda estaban igual de asustados que los parlamentarios de derecha en el Congreso cuando estaba sitiado por la gente, y finalmente fue un acuerdo que permitió avanzar en un proceso constitucional, el que permitió tener una salida democrática respecto a una crisis social que no fue originada por ningún actor político. Si la crisis social en Chile que se generó con el estallido social fue una crisis de enojo de la ciudadanía de una serie de temas que le parecían injustos. No fue una articulación, si ni siquiera había un líder ni una organización detrás del estallido social. Recordemos que la CUT tuvo la idea de poder juntarse con algunas personas y no tuvieron ni una capacidad de articular, porque esto fue un estallido de la gente, en donde la gente salió a marchar y se fueron sumando una serie de peticiones, desde el término de la AFP hasta los camioneros pidiendo que se eliminara el TAG y los precios de las concesiones carreteras. Entonces, indudablemente, creo que en esto no es correcto cuando se plantea desde esa perspectiva la similitud más de, como dice Blumen, respecto del golpe de Estado con lo que aconteció durante el estallido social. El estallido social fue una situación en donde la gente salió, y como toda protesta social, hay grupos que efectivamente ocupan este espacio para generar vandalismo, desórdenes, y eso ha acontecido en Chile los 200 años de historia republicana. Salazar tiene unas teorías bastante interesantes respecto de cómo cada cierto tiempo esto se repite, y ha habido pillaje, y ha habido un montón de situaciones, los saqueos, eso ha existido. Son condenables, pero no son violencia organizada. O sea, indudablemente son condenables, y nadie puede estar de acuerdo con que entren a un supermercado a robarse un televisor, claro, o que le quemen la garita donde anda alguien que vende diarios o vende pastillas y dulces en la mañana, que lo quemen. Eso es condenable, y si alguien hace eso tiene que irse a la cárcel. Pero eso indudablemente es distinto al hecho de que uno condene la movilización social, porque es un legítimo derecho hacerlo, esa situación, pero como digo, eso no se equipara en nada a un golpe de Estado. ¿Por qué lo hace Blumen? ¿Por qué hace eso Blumen, en su Porque opinión? lo hace Paulina Badanovich. Bueno. Sí, porque en realidad que lo haga Blumel no me cabe ninguna No, duda, pero si él ¿por fue qué parte lo de ese hace gobierno, Blumel está y por qué justificando lo su actuar. Por eso, pero ¿por qué Blumel justifica eso? Yo no escuché a Paulina Badanovich. Lo dijo en una entrevista de la revista Ya. Dijo que ellos deberían haber condenado más la violencia. No es esto, que esto ya es un descaro. No, claro. Por eso digo, pero por eso, ¿por qué usted cree que Blumel hace esto sabiendo, o debiendo saber, como decimos los abogados, que esto no es verdad? No, yo creo que indudablemente es un error lo que hace. ¿Error? ¿No hay algo como así? No, medio mala leche, para hablarlo en buen chileno. Sí. Pero indudablemente nosotros siempre hemos condenado la violencia, y ayer también yo veía algunos parlamentarios que querían poner en el mismo nivel respecto de la acusación constitucional en contra del expresidente Piñera y el golpe de Estado. Entonces, la acusación constitucional en contra del presidente Piñera fue una acusación realizada con las herramientas que la democracia entrega y nuestro Estado de Derecho entrega. La izquierda siempre ha estado dentro del Estado de Derecho en nuestro país. El golpe de Estado fue una situación en donde se instala un régimen de facto por sobre el Estado de Derecho. Si incluso, porque también nosotros discutimos respecto de la carta del 22 de agosto de 1973 en el Congreso, claro. Esa carta, que es un proyecto de resolución, para que la gente sepa, los proyectos de resolución es una opinión de la Cámara de Diputados, no es una situación jurídica ni vinculante.
Entonces, el documento del 22 de agosto es justamente, lo hacen mediante un proyecto de resolución y no mediante una acusación constitucional. Porque no tenían los votos. Porque no tenían los votos en el Congreso. Porque el gobierno del presidente Allende fue electo con el 33% el año 70, pero en la elección de 1973, en la elección Sí, po. parlamentaria, sube el Sube su gobierno. apoyo. 44, ¿no? Así es, sube su apoyo al 44%. Entonces, ellos no tenían los votos para poder haber aprobado una acusación constitucional. Yo con esto quiero decir que lo que la derecha intenta hacer, este empate constante, Eso, ya. esta justificación constante respecto de los hechos del año del golpe de Estado, a mí me parece que es inmoral. Esto sería como que nosotros estamos en presencia, por ejemplo, de una violación de una mujer y en vez de rechazar la violación de la mujer, alguien se para y dice, mire, ¿sabe qué? Yo no voy a rechazar la violación de la mujer porque tenemos que estudiar las causas por cuál esa mujer fue violada. Entonces, el golpe de Estado es lo mismo, es un crimen de Estado. Entonces, indudablemente, todo lo que puede haber pasado antes es parte de una materia que nadie puede estar cerrado a su debate. Los historiadores van a hablar 100 años más, como hablamos nosotros respecto de lo que pasó con Carrera O'Higgins, como lo que pasó con Balmaceda, como lo que pasó en muchas etapas de nuestra historia, pero sí la clase política tiene que tener la capacidad de decir que no se justifica ante nada que la democracia se interrumpa, menos sabiendo todo lo que vino después, porque eso es lo segundo grave. Porque indudablemente hay gente que puede haber apoyado el golpe de Estado Sí. el año 73. Como por ejemplo, Patricio Elwin. Indudablemente, pero Mis padres. muchos pueden haber apoyado el golpe pensando que iba a haber un golpe y iba a venir otro gobierno. Entonces, pero lo grave es apoyar el golpe de Estado sabiendo todo lo que pasó después del golpe de Estado. Porque claro, la gente que apoyó antes no sabía. Muchas veces, muchas personas pueden haber no sabido o no haber proyectado lo que iba a pasar en nuestro país. Hubo gente sí visionaria en la democracia cristiana. Los 13. Los 13, que a propósito del fallecimiento de Belisario Velasco, que indudablemente sabían lo que venía. El propio Allende sabía lo que venía. Su discurso indudablemente es una pieza con un nivel de visión brillante respecto de lo que iba a acontecer en nuestro país. Sí, mira, perdona que te interrumpa, pero es bonito tener esa pieza. Es como mostrar, hay gente que le dijo sin miedo, es terrible, pese a su propio partido, pese a todo. Yo creo que eso también es un signo de gente que como dices tú, muy visionaria. Esa persona uno saca el sombrero. Independiente de que después uno piense que Belisario Velasco se equivocó en muchas cosas después, pero incluso en el llamar a votar rechazo. Pero en ese momento, él y todo eso que está, Andrés Elwin, nosotros lo reivindicamos el otro día acá y creo que es muy importante hacerlo las veces que sea necesario a cada una de esas personas que incluso pusieron el cuello ahí, porque estamos hablando de los... O sea, ahí había verdaderas posibilidades de desaparecer, digamos, Sí. o sea, por la razón que sea. Me parece muy, muy importante, por supuesto. Hoy los socialistas enviaron una carta a John Biden. ¿Nos puede contar de qué se trata eso? Sí, hoy día nosotros nos reunimos con la embajadora de Estados Unidos, le llevamos una carta dirigida al presidente Joe Biden solicitándole que se desclasifiquen todos los archivos desde marzo del año 70 hasta marzo de 1994. Qué interesante. Estados Unidos tuvo una intervención en Chile y nosotros necesitamos saber para la historia respecto de cuál fue la profundidad de esa intervención. Hoy día está comprobado la Está intervención. comprobada la intervención, La claro. intervención de la CIA. Claro. En este país, recordemos, porque muchos hablan respecto al gobierno del presidente Salvador Allende. Y aquí hay que decir con mucha claridad, el gobierno del presidente Salvador Allende fue un gobierno que se desestabilizó en una operación política comprobada. La intervención de la CIA financió a partidos políticos en nuestro país. La CIA A medios de financió comunicación. medios de comunicación financiados por la CIA.
financió operaciones políticas, grupos terroristas en nuestro país. Si recordemos que el general Schneider lo asesinaron antes incluso que el presidente asumiera, Exacto. para generar una situación de mostrar que, un atentado para mostrar como que la izquierda era una izquierda que estaba matando generales y después los pillaron y se dieron cuenta que efectivamente había sido gente de Patria y Libertad. Entonces, nosotros se merece saber toda esa historia, no solo respecto del año 73, sino además también todo lo que aconteció. Aquí nosotros indudablemente hay que saber si efectivamente Estados Unidos colaboró en la preparación de los torturadores en Chile, porque la tortura que nosotros que se realizó en nuestro país por parte de los agentes del Estado fueron torturas sofisticadas, torturas indudablemente que no se le ocurrió de creativo, sino que alguien les enseñó esas torturas a estos agentes del Estado. Entonces, indudablemente, nosotros se requiere el poder tener toda esta información, y nosotros se lo dijimos también a la embajadora. ¿Cuál fue su postura? De ella, dijo que iba a enviar la carta hoy día mismo al presidente Biden y que indudablemente ellos tienen conciencia de lo que aconteció en Chile, de la intervención de los Estados Unidos también. ¿El presidente Biden tendrá la facultad? Perdona, lo pregunto en aire. Sí, lo tiene. ¿Lo tiene? Lo tiene. El Congreso o él pueden hacerlo. Y vino también, recordemos que hace 2 semanas, ¿no? Fue cuando vino Alexandra Ocasio-Cortez y toda esa comitiva de diputadas y diputados que también dijeron que se iban a dedicar a lo mismo, a abocar a que Estados Unidos por fin libere esos documentos, ¿no es cierto?, completos, porque se han liberado, pero se han liberado partes. Sí. Claro, no se ha liberado completamente toda la intervención de Estados Unidos en nuestro país. Y recordemos que los militares chilenos fueron los primeros que fueron a Estados Unidos a matar gente antes que los talibanes. No, y recordemos que además hubo asesinatos incluso en Estados Unidos, atentados. A eso me refería, el claro. canciller Orlando Letelier. Estaba la Escuela de las Américas, que también, es siempre se ha dicho que es una escuela que se hizo con un poco contra en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Para preparar a los gobiernos latinoamericanos, a gente, etcétera, en estas doctrinas de seguridad nacional en contra de esta intervención marxista a partir de Cuba. Yo no sé si ahí habrán enseñado a torturar, pero sí les metieron ideas en la cabeza. En ella fueron varios de los que están condenados por derechos humanos en Chile a esta Escuela de la América que estaba en Panamá, ¿no? Exactamente. O sea, hay que recordar todo, y esa es una parte de una preparación, ¿no? Voy a leer algunos comentarios. Kiara Yara dice: lo triste es que no hay muestras de arrepentimiento después del horror que cometieron. Se refiere a la derecha, por supuesto. María Genoveva dice: pregúntenle al diputado de cuándo van a sacar el partido a las frutas podridas como Finel Espinosa. Benjamín Munizaga dice: es fácil decir dejemos atrás este tema cuando tú no pones los muertos. Rosa A dice: hay que ser muy inocente para creer en la derecha. Está claro que siempre han estado con la dictadura. Perdón y nunca más ha sido desde la boca para afuera. Pati Araos dice: los derechos se ganan y nos ha costado muchas vidas. Carmen Castillo Llano dice: muy buena la aclaración, diputado. A veces se dicen muchas cosas que no son correctas porque de eso se aprovecha la derecha. Es bueno hablar con la verdad y controlar sus emociones. Diputado, bueno, lamentablemente en estos días ha estado como la derecha poniendo de cierta manera las temáticas a las que nos estamos refiriendo, porque yo creo también que hay que enfrentarlo, ¿no? O sea, me parece, estoy en eso también. Pero también hay otras cosas de las que como que quedan atrás, ¿eh? Como que el caso Fundaciones se abre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había personas que eran de un partido de gobierno, ¿no es cierto?, que estaban vinculadas. Pero cuando empiezan a salir las personas de otros partidos políticos, parece que ahí nos olvidamos, ¿no? Sí, usted hizo un usted listado hizo un muy buen muy listado, buen listado, donde da cuenta de que la mayoría de las personas que están vinculadas finalmente, hay un montón de gente de derecha y de otros partidos también. Sí, lo que acontece es que la corrupción, nosotros primero, yo creo que la corrupción es una situación grave, porque afecta a la democracia, afecta a la credibilidad de las personas, y finalmente cuando hay políticos que se llevan dinero público para el bolsillo, eso es dinero que debería ir destinado a la gente. Nosotros, la corrupción debe ser rechazada, caiga quien caiga y venga de donde venga. Nosotros no podemos tolerar la corrupción, menos en gobiernos que son gobiernos de tinte progresista, gobiernos de izquierda. Claro. Y eso quiero en primer término dejarlo como el gran cimiento.
Pero nosotros igual hemos visto a veces una situación un tanto hipócrita por parte de la oposición, en donde pareciera, y ellos hablan, no, es que el caso de corrupción de las fundaciones pro Boric, el otro día decía en un programa de televisión Fundaciones pro una Boric, diputada. no te puedo creer. Entonces, claro, yo efectivamente le di el listado de las fundaciones en donde en todos los casos, hay 32 casos que son investigados, y hay una enorme cantidad que hay militantes de Renovación Nacional, militantes de la UDI y militantes de Evópoli. Nosotros incluso vemos el caso donde más dinero están siendo investigados en la 9ª región, Claro. donde el gobernador es un gobernador El único. el único de la derecha, el que más está siendo investigado. En donde había un ex consejero de la CONADI que andaba prófugo de la justicia por este caso, un consejero designado por Exacto, por Piñera. Sí. Entonces, esto hay que abordarlo y entender que la corrupción no tiene color político y que indudablemente tiene que ser perseguida, caiga quien caiga, y por sobre todas las cosas hay que afrontarlo con la verdad. Lo que pasa es que es parte de la misma manipulación que hacen en todo. Entonces uno los va siguiendo en vez de poner los temas antes. De Sí, casar. pero hay una realidad legislativa, o sea, la razón por la cual el gobierno busca negociar en esto o conversar es porque hay votos. Y parece que todos los trámites legislativos están frenados porque la derecha está ocupando eso como excusa o justificación para simplemente no ir a las mesas, no negociar, no dar sus votos. ¿Ve alguna posibilidad de avanzar con las grandes reformas que está proponiendo con algún tipo de respuesta frente a la corrupción que va a satisfacer la derecha? Yo creo que lo que hace la derecha es utilizar excusas para poder defender sus intereses económicos. Hoy día nosotros lo vemos en el caso de las pensiones. Finalmente ellos lo que están haciendo es defender un modelo que ha sido un modelo que ellos instalaron durante la dictadura, que es el modelo de las AFP, Y que ha fracasado. y que ha sido un modelo que es un tremendo fracaso. Ellos, las AFP, llevan 40 años engañando a la gente. Partieron diciendo que la gente iba a terminar con el 100% de su último sueldo. Y hoy día la verdad es que la gente recibe pensiones que son de miseria, en donde gran parte de la pensión que están recibiendo hoy día las personas es un aporte del Estado, no de las AFP. O sea, las pensiones miserables que reciben, en la mayoría es plata del Estado. Y lo que más han ganado con la AFP son justamente los grandes empresarios, porque ha servido ya de caja finalmente para financiar proyectos, para financiar a empresas, mega empresas, porque claro, si uno dijera, mira, el dinero de la AFP ha ido para financiar el surgimiento de las pymes. Eso no ha sido así. Porque el otro día también alguien me decía, no, pero es que ha sido y se han puesto en empresas estables, me decía. Pero eso no es así, eso es mentira, porque Total. cuando pusieron el dinero en la Polar y descubrieron que la Polar estaba estafando a la gente, los fondos de pensiones de la gente se vinieron al suelo y perdieron millones y millones de pesos todos los chilenos de sus ahorros. Creo y eso que quedó ahí. en Y Edwards, o llevamos la cuánto tercera rato también pusieron perdiendo. plata, se perdieron, sí. Sí, ¿cuánto rato llevamos perdiendo? Si cosa de revisar las cartolas de la AFP y todos se van a dar cuenta que hemos perdido todos los fondos. Así es. Sí. Entonces, Ahora, ¿qué pasa cuando...? Porque en realidad me parece muy interesante. Hoy se junta el presidente Boric con los republicanos y el PDG por esto del pacto fiscal. ¿Cómo ve usted que está la situación en el Congreso para que exista, si podemos tener esperanza que exista o no un pacto fiscal? es muy complejo porque indudablemente la derecha quiere que le vaya mal al gobierno. Ese es su principal objetivo. Entonces, lo único que quedaría es la presión de la gente. Yo se lo digo mucho así a las personas. Cuando vaya, por ejemplo, porque los parlamentarios, todos los de la derecha, llegan con unas tortitas ahí a los clubes de adulto mayor. Y yo Claro. le digo a los clubes de adulto mayor, oiga, cuando llegue con la tortita, reciban la tortita, está bien, no le hace muy bien a los adultos mayor por la Claro, diabetes, que le pero lleven reciban sin la azúcar. tortita, pero dígale que su tortita no le sirve de nada si en el Congreso van a rechazar la reforma que le sube las pensiones. Porque esa sería la manera de poder ayudar. Entonces, es la gente la que tiene que presionar a los parlamentarios, la que tiene que escribirle a las redes sociales y decirle, oiga, ¿sabe qué? Mire, todo su cuento político está bien, diga y todo, pero necesitamos de sus votos en el Congreso para que suban las pensiones. Nosotros no podemos pasar como sociedad del no lo vimos venir, que decíamos en el estallido social, al aquí no ha pasado nada, como hoy día pareciera que gran parte de la oposición
instala. Entonces tenemos que entender que hay una olla de presión social que está todavía hirviendo y que si nosotros no tenemos la capacidad de hacernos cargo, eso va a derivar o en otro estallido o en el surgimiento y la popularidad de liderazgos populistas, autoritarios. Ya vimos en gran parte la explicación de la votación de republicanos, indudablemente. Es parte también de una protesta y de un rechazo social. Entonces, tenemos que tener la capacidad de entender que se requiere avanzar en reformas y lo que a nosotros nos corresponde es simplemente denunciar el chantaje que hace la derecha, enfrentar este chantaje y poder decirle que la gente tiene que presionar muy fuerte. El próximo año vamos a tener elecciones municipales. Creo que la manera más fuerte que la gente puede hacer es castigar a la oposición justamente con su voto, no votando por ellos, porque no han tenido la capacidad de respaldar reformas que aumentan la calidad de la vida de las personas. Si subirle las pensiones a la gente es una cosa, claro, es un mínimo civilizatorio nuestro, que tenemos que tener mínimo de dignidad. Si los pensionados están recibiendo unas pensiones de miseria que no le alcanzan ni siquiera para cubrir sus gastos básicos. Entonces, cuando se oponen a ese tipo de situaciones por hechos políticos, yo lo que diría es que finalmente son antipatriotas, porque lo que ellos enarbolan el tema de la patria, no la patria. Oiga, si la patria no es mirar la bandera y ponerse la mano acá, ese no es lo que uno le pide a alguien, a un patriota. A un patriota lo que uno le pide es que se preocupe de sus compatriotas. O sea, no puede haber un patriota que mientras mira la bandera con la mano en el pecho, ve que la gente se muere de hambre al lado. Eso no es posible, ese no es un patriota, es un patriota de cartón. Entonces, indudablemente, eso tiene que ser el foco hoy día que nosotros tenemos que poner. Absolutamente importante hacer hincapié en aquello. Y los adultos mayores de los clubes, me uno al diputado en eso. La tortita, buena onda la tortita, pero no es lo más importante. Diputado, muchas gracias por estar aquí esta mañana conversando y abarcando todos los temas claro que le propusimos, el diputado, además. Y abarcando todos los temas que le propusimos con corbata. No, muy buen look. Sí, aquí la directora quiere que nosotros nos pongamos corbata, pero estamos en la rebeldía nosotros. Casar no se va a poner corbata porque... yo estoy con la rebeldía, porque la rebeldía hoy día ahora, es corbata. Sí, lo que dice la directora. Eso dice nuestra directora. La nueva rebeldía es usar corbata. La nueva rebeldía, usar corbata, al revés, claro. Gracias, diputado. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a ustedes.